Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal. Yo soy Susan Alonso, corredora y también entrenadora de corredores. Y en este vídeo vamos a hablar muy a fondo, muy en detalle del famosísimo VO2 max o volumen de oxígeno máximo. Quédate en este vídeo si quieres saber lo que es concretamente el volumen de oxígeno máximo, qué es lo que pasa dentro del cuerpo a nivel fisiológico que hace que mejore el volumen de oxígeno máximo, qué entrenamientos tienes que hacer para mejorarlo y, en último lugar, si es realmente tan importante y tan vital para tener un buen rendimiento en deportes de resistencia. Antes de nada, lo vamos a definir. ¿Qué es el VO2 max? Pues no es ni más ni menos que la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede utilizar cuando estás haciendo ejercicio. Cuanto más alto sea tu volumen de oxígeno máximo, más rápido será lo que se conoce como tu ritmo de carrera aeróbico, ese ritmo en el que tú estás utilizando principalmente oxígeno para obtener energía. Y ya sabes que este ritmo aeróbico es aquel en el que, si solo tenemos en cuenta el sistema cardiovascular, podrías estar corriendo muchas horas sin parar y sin fatigarte. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el organismo para que mejore el VO2 max? Suceden principalmente 5 adaptaciones. En primer lugar, hablemos de las adaptaciones cardiovasculares. Y es que básicamente el corazón se vuelve más fuerte y más eficiente. Y lo hace de 3 maneras. En primer lugar, aumenta el volumen sistólico. Esto quiere decir que el corazón expulsa más sangre por latido. En segundo lugar, aumenta el gasto cardíaco, es decir, se transporta más sangre por minuto y por lo tanto llega más oxígeno a los músculos. Y en tercer lugar, las cavidades del corazón, en especial el ventrículo izquierdo, pueden aumentar tanto de tamaño como de capacidad de fuerza. Ahora bien, hablemos del segundo tipo de adaptaciones, que las vamos a llamar adaptaciones periféricas. Los músculos aprenden a aprovechar mejor el oxígeno que les enviamos, es decir, que los músculos mejoran su capacidad oxidativa, aumentan las mitocondrias, tanto en número como en tamaño, que esto podríamos decir coloquialmente que son como las centrales energéticas de nuestros músculos. Y también aumenta y mejora la actividad de las enzimas responsables en todo este transporte y utilización de oxígeno. Y, refiriéndonos también a los músculos, aumenta la capilarización muscular. Esto quiere decir que llegan más vasitos sanguíneos a los músculos y, por tanto, la sangre va a llegar de forma más sencilla. Tercer tipo de adaptaciones, las adaptaciones hematológicas, es decir, las que tienen que ver con la sangre. Nuestra sangre se vuelve más rica en el transporte de oxígeno. ¿Y esto qué quiere decir? Que aumenta el número de glóbulos rojos y de hemoglobina, y esto permite transportar más oxígeno desde los pulmones hasta la musculatura. Cuarto tipo de adaptaciones, las adaptaciones respiratorias. Mejora la ventilación pulmonar. Esto quiere decir que puedes mover más aire y de forma más efectiva. Y también sucede que en los alveolos el intercambio de gases es más efectivo, es decir, que el oxígeno entra más fácilmente a la sangre y el intercambio por CO2 es más rápido y más eficiente. Y la quinta adaptación es lo que se conoce como la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esto quiere decir básicamente que mejora la extracción de oxígeno de los tejidos, que los músculos aprenden a extraer ese oxígeno de forma más efectiva y eficiente. Y esto también es clave para que el volumen de oxígeno máximo aumente. Ahora bien, después de esta mini clase súper express y súper sencilla de fisiología, os voy a explicar al súper detalle cómo mejorar el volumen de oxígeno máximo, no sin antes deciros que, aunque yo os voy a mencionar 2 tipos de entrenamiento en este vídeo, no podemos ceñirnos únicamente a hacer solo estas 2 cosas porque, como veremos al final del vídeo, el volumen de oxígeno máximo no lo es todo. Es una variable importante, sí, pero no es la única ni de lejos, y hay otras muchas cosas que te van a hacer mejorar como corredor. Ahora sí, dicho esto, ¿cuáles son esos 2 entrenamientos que son más efectivos para mejorar el volumen de oxígeno máximo? En primer lugar, pero no por ello el más importante, esto no es un ranking, es el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Lo conocemos como series, como intervalos, como fartlek, como HIIT, tiene muchos nombres, pero es básicamente intercalar periodos de muy alta intensidad con periodos de muy baja intensidad. Esto está muy bien, de hecho puede que ya lo supieses y vengas aquí buscando algo mucho más concreto, pues te voy a dar
esa concreción que estás buscando, porque te voy a contar de cuánto tienen que ser esos intervalos, a cuánta intensidad tienen que ser esos intervalos y cómo debe ser la recuperación. Escucha porque es súper sencillo. La duración efectiva del entrenamiento, es decir, la suma total del tiempo que estés en los intervalos de alta intensidad, deberá ser de entre 12 y 20 minutos, dependerá de cuál sea tu nivel, porque la intensidad que debemos mantener es una intensidad de entre el 95 al 105% de la velocidad de tu volumen de oxígeno máximo. Es decir, son intensidades muy altas. Y esto va a determinar que tú puedas hacer 12 minutos, 13, 15 o 20 minutos. Cuanto más nivel tengas, más tiempo podrás estar en estas intensidades tan altas. Ahora bien, si no te has hecho una prueba de esfuerzo en el laboratorio, lo cual te recomiendo totalmente porque aparte de sacar tus ritmos de entrenamiento, vas a poder descartar potenciales patologías cardíacas que estén ocultas. Recomiendo a todo el mundo hacerse una prueba de esfuerzo una vez al año o como máximo una vez cada 2 años, pero por si acaso no te has hecho una prueba de esfuerzo o en tu prueba de esfuerzo no te han hecho tus ritmos de entrenamiento o tu velocidad de volumen de oxígeno máximo, te dejo un test muy facilito para estimar tu velocidad de volumen de oxígeno máximo y solo vas a tener que correr 6 minutos al máximo posible, es decir, recorriendo la mayor distancia posible. Cuando hayas terminado, calculas la distancia que has recorrido en metros, pongamos por ejemplo que has recorrido 1200 metros y esos metros los vas a dividir entre 360. El resultado es tu velocidad de volumen de oxígeno máximo y a partir de ahí ya puedes calcular cuánto es tu 95% y tu 105%. Y esos son los ritmos que deberías llevar en los intervalos. Ahora bien, entre 12 y 20 minutos de tiempo total, pero ¿en cuánto lo dividimos? ¿Cuánta tiene que ser la duración de cada uno de esos intervalos? Pues más o menos entre 2 y 4 minutos, pero esto también dependerá muchísimo de tu nivel, porque hay personas, sobre todo las personas más principiantes, quizás no van a poder aguantar más de, por ejemplo, 3 series de 2 minutos a esa velocidad tan alta, porque se requiere una capacidad de sufrimiento a nivel mental muy alta y eso también se entrena. Entonces, normalmente haremos eso entre 2 y 4 minutos, pero puede ser que en tu caso necesites reducir por debajo de los 2 minutos esos intervalos. Y ahora bien, ¿cuánto descansamos entre series? Se ha visto que lo más efectivo es un descanso de entre 1 y 2 minutos, pero no parado, sino a intensidad muy baja. Esto es un trote cochinero que se conoce en España, un trotecito muy suave, muy suave, en vez de estar completamente parado. Y de nuevo, para personas que están empezando, quizás esta parte de recuperación en tu caso no pueda ser trotando y la puedes hacer caminando. Así que recapitulemos: intervalos de entre 1 y 2 minutos al 95 a 105% de tu velocidad de volumen de oxígeno máximo, recuperando entre 1 y 2 minutos al trote muy suave. Tiempo total de entrenamiento efectivo, es decir, de intervalos intensos, entre 12 y 20 minutos. Y ahora sí pasamos al segundo entrenamiento que te hará mejorar tu volumen de oxígeno máximo, el entrenamiento aeróbico, los rodajes en la famosa zona 2. De esto ya hemos hablado un montón, pero es básicamente un rodaje a ritmo cómodo conversacional sin superar la zona 2 de frecuencia cardíaca y a priori entre 35 minutos como mínimo a 60 minutos podría ser suficiente. Pero esto es verdad que depende muchísimo de tu nivel, de cuántos días entrenas a la semana y de a lo que estés adaptado. Si eres una persona que lleva entrenando muchos años, cuanto más nivel tenemos y más adaptados estamos al entrenamiento, mayor debe de ser el estímulo que le tenemos que dar, y puede ser que si llevas 10 años preparando maratones, correr 60 minutos en tu zona 2 no sea un estímulo suficiente para el cuerpo, así que puede que tengas que hacerlo un poco más largo. Pero generalmente entre 35 y 60 minutos para deportistas amateur de nivel medio puede ser suficiente. Y pasamos finalmente a la última parte: cuánta importancia tiene realmente el volumen de oxígeno máximo en el rendimiento global en deportes de resistencia. No esperes en esta sección escuchar un porcentaje exacto, porque eso no es posible determinarlo. Te diré que es importante
pero ni de lejos te diré que es la única importante ni por supuesto la única variable a la que le tenemos que prestar atención en esto del entrenamiento de carrera. El volumen de oxígeno máximo alto o bajo es muy genético, pero es cierto que dependiendo del punto de partida, dependiendo de en qué momento empieces a entrenar, podrías mejorarlo hasta un 30%, que es muchísimo. Es cierto que si tu objetivo es ser deportista de élite, ganar un campeonato del mundo y genéticamente no estás dotado con un volumen de oxígeno máximo alto, es muy probable que no lo vayas a conseguir, pero eso no quiere decir que puedas llegar a tener un muy buen rendimiento sin tener genéticamente esa predisposición, y tampoco es algo a lo que haya que darle vueltas, porque para tener la mejor genética del mundo tendríamos que poder elegir a nuestros padres antes de nacer, lo cual no es posible. Y por otro lado, un apunte muy importante es que aunque tener un volumen de oxígeno máximo alto es importante, es quizás más importante la capacidad del corredor de mantenerse en una intensidad muy cercana a ese volumen de oxígeno máximo. Otra variable importantísima es la economía de carrera o la economía de movimiento del deporte que estés practicando. Tú puedes tener una capacidad de transporte de oxígeno X que, si no estás adaptado al movimiento específico de tu deporte, vas a gastar muchísima más energía a determinado ritmo. Y luego, por ejemplo, también afectan variables como la tolerancia láctica, la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad que tienes de obtener energía de los hidratos de carbono, de las grasas, del lactato, y por tanto poderte adaptar a cualquier escenario, y también, como hemos mencionado antes, pues la capacidad mental de sufrimiento y de tolerar intensidades muy altas en las que tu cerebro te está diciendo todo el rato que pares, que qué haces ahí y que no puedes más. Así que, como veis, pues no es ni de lejos la única variable a la que le tenemos que prestar atención, pero por supuesto pues es una variable más que tenemos que entrenar, y en este vídeo te he dejado ejemplos súper claritos de cómo hacerlo. Espero que te haya servido. Cualquier comentario o pregunta te leo como siempre aquí debajo en la pestañita de los comentarios. Dale a like si te ha gustado este vídeo, compártelo con alguien que esté obsesionado con el volumen de oxígeno máximo, que seguro que le viene muy bien. Suscríbete si te gustan estos vídeos y nada más por mi parte. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!